Qué gusto saludarlos una vez más. Este es tu programa Punto de Reflexión. Recuerde que estamos trabajando la serie Los 7 Milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Ese episodio está narrado en Juan capítulo 6, verso 16 al 21. También lo registra Mateo capítulo 14, verso 22 al 27. Y también Marcos capítulo 6, verso 45 al 52. Ahí están estos tres pasajes donde podemos nosotros abordar el tema de que Jesús calma la tempestad. Y una buena pregunta teológica cuando estemos en gloria para hacérsela a Juan es: ¿por qué Él seleccionó de todos los milagros de Jesús estos 7 milagros? Bueno, es una pregunta que de repente Él nos la va a resolver cuando estemos en la eternidad y podamos conversar. Pero estamos analizando los 7 milagros y en esta ocasión vamos a hablar del quinto milagro de Jesús, que le hemos titulado Jesús calma la tempestad. Todos bienvenidos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Damos gracias, muchas gracias a Dios porque nos permite estos espacios para llevar la palabra de Dios a tu corazón, a la intimidad de tu familia. Gracias por permitirnos que nosotros estemos llevando principios de la palabra de Dios. Y claro, todos son cordialmente bienvenidos, y a nosotros nos bendice saber de que usted está en sintonía cada semana, siempre pendiente del programa Punto de Reflexión. Aquellos que se nos están uniendo, estamos tratando la serie Los 7 Milagros de Jesús en el Evangelio de Juan, y a nuestros invitados con nosotros que nos van a apoyar con el quinto milagro, este episodio narrado en Juan capítulo 6, verso 16 al 21, con el tema Jesús calma la tempestad. El doctor Oscar y el pastor Manuel. Bienvenidos, muchachos, una vez más al programa. Siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo estos textos bíblicos. Muchas gracias por la invitación. Y gracias al Señor, ¿verdad?, que nos permite a través de estos medios poder profundizar para poder crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este es un episodio que podríamos decir que es como un milagro sinóptico. Recuerden que en teología hablamos de los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, porque la mayoría de eventos de milagros de Jesús están narrados en esos tres evangelios. Y es curioso que este milagro precisamente también lo narra Mateo y Marcos. Ahora preguntarles, ¿esto es ventajoso? ¿Por qué es bueno estudiarlos? Si un milagro lo narra Juan y se replica en otros evangelios, o lo narran, mejor dicho, en otros evangelios, porque esto es importante. Algunos dicen hay contradicción, la Biblia tiene contradicción, porque en esta narrativa hay un detalle que no lo menciona el otro evangelista. Ahora, ¿esto ayuda? ¿Será que hay mucha controversia o nos arroja más luz del milagro que Jesús hace en los evangelios? Sí, es bien interesante saber cómo el Espíritu, a pesar de que ellos están escribiendo la misma experiencia, el Espíritu une sin que haya contradicción. Y como ya lo decía el hermano Marvin, vemos detalles. Por ejemplo, Marcos dice que Jesús los hizo subir a la barca, ¿verdad? Es un detalle que no se menciona en los otros evangelistas, pero que en ningún momento se contradice, sino que el Espíritu une para dar una gran enseñanza, ¿verdad?, para todos los lectores. Y yo creo que en el aspecto jurídico, aquí vienen los testigos, ¿verdad? Por ejemplo, hay tres, digamos, porque hay tres personajes acá narrando de cómo Jesús anda sobre el mar. Pero ante un hecho, una circunstancia, si hay tres testigos que observaron un hecho, puede ser un asesinato, puede ser alguna violación, puede ser algún secuestro. Preguntarle acá a nuestro invitado Oscar, ¿será que lo van a narrar exactamente de la misma manera o en los relatos de los testimonios pueden cambiar en un ambiente jurídico? Bueno, recordemos que cada evangelio tiene un punto de vista, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, cada uno narra los hechos, y si bien en algunos casos pueden haber diferencias, pero el propósito del evangelio siempre se cumple, ¿verdad? Sí. Voy a mencionar un ejemplo.
Creo que es Mateo el que narra cuando cuando Pedro sale de la barca y se empieza a hundir. ¿Se recuerdan? Yo creo que está en Mateo. Por ejemplo, Marcos al final de la narración menciona de que, había mucha incredulidad. O sea, el enfoque de Marcos es que había como incredulidad ante esta situación de lo que habían observado. Sin embargo, en otro episodio se menciona de que adoran a Jesús. Adoran a Jesús. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, las narrativas van cambiando en detalles, pero en conclusión, compañeros, creo que eso nos ayuda a tener una claridad más extensa de lo que fue un milagro. Sí, hay otro evangelista que también dice que Jesús iba a pasar de largo, ¿verdad? En otro detalle que, pues algo que no lo menciona uno de los evangelistas, es como que Jesús va hacia ellos. En cambio, el evangelista habla de que iba a pasar de largo. Entonces, pero el testimonio de los evangelistas pues es guiado, como ya lo hemos dicho, por el Espíritu del Señor para darnos siempre una gran enseñanza a nosotros. Muy bien, aquí tengo a Marcos capítulo 6, versos 51 y 52, lo narro. Y subió a ellos en la barca, Jesús, ¿verdad? Y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, ese detalle lo narra exclusivamente Marcos, ese detalle que sus corazones estaban endurecidos. Entonces vamos a estar analizando este milagro que ya lo narra Mateo, Marcos y ahora Juan, como el quinto milagro que él registra en el Evangelio de Juan. Número 1. La voluntad de Dios no la anula la tormenta, amados compañeros. Hay una voluntad divina. Dios le dice a sus discípulos, vayan. Mientras Jesús está despidiendo pues a la gente, los discípulos van en una barca y de pronto pues surge una tormenta. Entonces, el primer punto, la voluntad de Dios realmente no es anulada por las tormentas de la vida. ¿Qué opinan sobre este punto? Sí, hay un detalle que da un evangelista, como ya hemos visto, que dice que Jesús hizo subir a sus discípulos a la barca. Sin duda, Jesús había tenido una agenda, pues él tenía una agenda muy apretada, al igual que los discípulos, y les daba un descanso. Quería descansar, pero cuando hay mucha gente sabiendo lo que Jesús hacía de sanar y hacer milagros, como él lo menciona ahí, Jesús también está interesado en nuestro descanso físico y les hace subir a una barca. Y uno dice, ¿por qué el maestro, sabiendo de que se iba a desatar pues una tormenta, les hace subir a una barca? Pero como él es Dios y él sabe, ¿verdad? Y él tiene control sobre todas las cosas, no solamente pudo alimentar a más de 5,000 personas, sino que podía también tener el control sobre la naturaleza. Y en ese sentido, doctor Oscar, cuando uno entra al Evangelio, a veces la gente piensa que no van a haber dificultades, no van a haber tormentas, porque claro, el Señor viene a nuestra vida, hay paz, hay quietud en el alma, pero esta enseñanza, este milagro, también nos enseña de que eso no nos exonera de los problemas que podemos enfrentar como cristianos. No, claro que no. Muchas veces se tiene la idea de que la vida entregada al Señor, la vida cristiana es una vida sencilla, fácil, o que está libre de problemas y de situaciones desafortunadas, pero no es así. Muchas veces somos probados con situaciones complicadas como enfermedades, por ejemplo, situaciones familiares, económicas, personales, pero bueno, uno está llamado a confiar en el Señor y a depositar su confianza pues, en el Señor. Y como cuando uno estudia los eventos con relación a la vida de Cristo, voy a mencionar a 4 discípulos del Señor Jesucristo. Y eran pescadores expertos, o sea, no eran novatos. Voy a mencionar a Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan. De hecho, Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, que era el dueño de una empresa pesquera. Pedro y Juan eran compañeros de ellos y trabajaban también para esta empresa. Ellos surtían pues, de pescado, me imagino, iban muchas familias. Ahora, vemos que aquí se levanta una tormenta.
los que son pescadores expertos, que ya los cité, o sea, la tormenta fue tan grande, compañeros, de que un pescador experto ante un viento liviano, pues creo que lo sostienen. Bueno, esto lo hemos recibido cuando pescamos de noche, como en la ocasión que narra Lucas 5 de Pedro, que pasó pescando toda la noche y no agarró nada. O sea, ellos estaban en el mar, su vida estaba en el mar. Y sin embargo, también estos 4 pescadores expertos también estuvieron temerosos y con gran temor. Sí, por supuesto, ahí menciona a sí mismo que llevaban muchas horas en el mar. Estaban muy alejados de la orilla y el viento estaba en contra de ellos, ¿verdad? Sí. O sea, definitivamente que a pesar de que habían pescadores con experiencia, pues estaban en un gran predicamento, ¿verdad? Sí, y la cuestión aquí, no sé si les ha pasado, ustedes han ido al mar. Esto puede suceder en el lago de Atitlán, en Occidente, o puede suceder también en un mar abierto, en Livingston. Yo tuve una experiencia bastante fuerte cuando fui a un lugar de Livingston. En la mañana no es problema, pero la marea empieza a subir y empieza a picarse el mar. Eso todos los que viven cerca del mar lo saben, como a las 4 de la tarde, por los vientos. O sea, el mar se pica. De hecho, las olas de tarde en el ocaso no conviene estar porque son tan fuertes. Entonces yo me imagino que acá de noche el mar se pica, aunque es un mar no tan grande, el mar de Galilea, pero los vientos, las ráfagas de vientos, pues son los que hizo que la barca, porque no era un gran yate, ¿va? Como uno se lo imagina, era una barca, pues ni grande ni pequeña, pero al menos estaba expuesta a un viento fuerte, de tal manera que el mar se picó y estaban asustados. Sí, la voluntad de Dios no anula, como decía ahí, las tormentas de la vida. Fue precisamente el Señor que los involucró en esa tormenta. Y muchas veces el Señor también permite que nosotros podamos atravesar tormentas. E incluso hasta le permite al mismo diablo, ¿verdad?, para que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. De hecho, a Pedro le dice: Satanás me ha pedido tu alma, dice, para zarandearte. Y yo le he dado autorización. Y le dice a Pedro: Jesús, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y lo mismo ocurre con el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice: para que las grandezas de las revelaciones del Señor no me exaltase de sobremanera a mí, dijo Pablo, el Señor ha permitido que un mensajero de Satanás me abofetee. O sea, fue el Señor. Y lo mismo el Señor con su propio Hijo Jesucristo. Fue el Espíritu que lo llevó. La voluntad de Dios fue llevarlo al desierto para ser tentado por Satanás. Pero cuando Dios permite, también Él está al control, ¿verdad?, de la tormenta, de las pruebas de la vida, para sostenernos y para que nuestro carácter sea formado hasta la imagen y la semejanza de Cristo. Aunque si bien es cierto, Él permite las pruebas como cristianos, lo que sí Él nos asegura es su presencia. Amén. Su presencia. Y escuchen lo que dice en Mateo capítulo 14, versículo 23-24. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces veo que aquí hay una prueba, hay una dificultad. Jesús tiene el control de la situación, los pone a prueba. Al final Marcos dice que su corazón estaba duro porque no habían entendido el milagro que les anteriormente pues el Señor había hecho con relación a la alimentación de las 5,000 personas. Realmente acá en el versículo 33 de Mateo 14, lo contrario dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Era tanto el asombro, y ese detalle pues lo enfoca de esa manera pues el evangelista Mateo. Lo que bien es cierto es que su presencia estará con nosotros, va a permitir circunstancias adversas para pulir nuestro carácter, para probar nuestra fe. Imagínense que a Abraham Dios le pidió a su único hijo para sacrificarlo. Abraham obedeció, y al final vemos de cómo pues Dios a través de un ángel le dice: no lo mates, no lo sacrifiques. Entonces somos probados, pero su presencia siempre con nosotros para soportar la adversidad, y también depende de nosotros si queremos flaquear, abandonar la fe o seguir confiando en el Cristo que nos va a sostener. Quédese con nosotros, porque en el siguiente segmento vamos a seguir narrando qué es lo que pasó
pues en esa situación cuando los discípulos están en medio del mar con un viento que les era contrario. Oasis bíblico. Juan capítulo 2, verso 1 en adelante, la Biblia nos enseña de uno de los milagros de Jesús de manera sorprendente, porque se realiza en un ámbito social, directamente en una boda. La palabra nos menciona en el verso 1 al verso 12 que Jesús estaba en las bodas de Caná. Faltó el vino, había una boda, ahí estaba Jesús, sus discípulos, estaba su mamá María, y de pronto hubo un problema, un error de cálculo, porque al final de la fiesta faltó lo más importante, el vino. Recordemos que en el primer siglo, como en el Antiguo Testamento, las fiestas de los judíos duraban 7 días, una semana. Así que hubo un error de cálculo o de repente hubieron invitados que se infiltraron también sin ser invitados, como sucede en la actualidad en las fiestas de 15 años de boda. Lo peculiar es que María le hace una petición a Jesús de ese problema. Y es entonces cuando el Señor le dice a María, no ha llegado mi hora. Sin embargo, Él atiende la petición de su mamá. Y entonces la mamá le dice a quienes estaban a cargo del banquete de que obedezcan todas las palabras del Señor Jesucristo. Y el Señor manda que llenen todas las tinajas, pero que estén repletas. Y entonces el Señor hace el milagro de convertir el agua en vino. Y cuando le muestran al maestresala, es decir, al supervisor del banquete, ese vino era uno de los mejores. En la cultura judía se servía el mejor vino al inicio y el que estaba regular se servía después. Sin embargo, el supervisor del banquete dice y elogia al esposo de la boda de que el mejor vino lo había dejado hasta el final. El milagro del Señor convirtiendo el agua en vino, en una boda, en un contexto social. Y eso indica que el matrimonio es sagrado. El matrimonio es algo con el cual los cónyuges debieran de vivir con alegría, con gozo, porque eso es lo que representa el vino. El vino representa en la Biblia alegría. Y hay muchos matrimonios que chocan con el problema del divorcio, que no nace en el corazón de Dios. Hay un sinfín de situaciones que está tentando el matrimonio, como el adulterio, como las palabras psicológicas que dañan de igual manera. Y es entonces cuando el matrimonio se torna un tanto agrio. Y es ahí donde el Señor quiere seguir haciendo milagros en los hogares, en el matrimonio. Como Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Dios puede cambiar tu situación en un panorama diferente, en una restauración para tu hogar, para tu matrimonio. Esos conflictos que has estado viviendo en Cristo se puede restaurar. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Dios los bendiga. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Ya con nosotros nuestros invitados, hermano Oscar y hermano Manuel. Qué gusto tenerlos acá en nuestro programa para este quinto tema que le hemos titulado Jesús calma la tempestad, como parte de la serie Los 7 milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Bueno, notamos entonces que las tormentas de la vida no anulan la voluntad de Dios. Dios tiene el control de todo, nos pone a prueba y al final el Señor nos impulsa a seguir confiando a pesar de la circunstancia. Aquí viene el punto donde la Biblia narra. Me gusta este punto de Mateo capítulo 14, versículo 25 en adelante. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, cerca de las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. De aquí quiero resaltar algo bien importante, compañeros. Ustedes pueden secundar este pensamiento. Cuando uno está en un problema y en una dificultad, como que no se aclara bien la persona de Jesús. Uno está tan turbado, tan bloqueado, que uno empieza a decir, el Señor se olvidó de mí. En vez de ver a Jesús que puede hacer milagros, está viendo un fantasma. Es que tanto que le he servido a Dios y viene una prueba tras otra prueba y no miran claramente a Jesús, sino que en vez de ver a Jesús ven a un fantasma, que es lo mismo que ocurrió con los discípulos. Sí, bueno, este es un ejemplo de cuando Jesús ve una oportunidad, por lo general el humano ve un problema, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros nos enfocamos en el problema, perdemos esa oportunidad.
que fue lo que le ocurrió a sus discípulos Sí. al principio. Sí, en este caso Jesús los manda, les dice que se adelanten. Físicamente él no va con ellos, No. pero en otro pasaje dice que él va con ellos y Jesús va dormido. Y en las dos experiencias, pues lógicamente uno piensa de que los discípulos habían visto todo lo que Jesús había hecho, los milagros, y el hecho que vaya ahí, tendrían que haber confiado, ¿verdad? Pero aquí no va, allá, que va dormido, más, ¿verdad? Tendrían que haber visto, aquí va el maestro, Sí, y sí. ¿por qué debemos de temer? Pero aquí podríamos decir, bueno, es válido para que ellos estén desesperados. Sabían de que Jesús los estaba esperando al otro lado. Sí. Él les había dicho. Y ellos obedecen, ¿verdad? Llama la atención que ellos obedecen, pero en el momento, como decías, ¿verdad? Que cuando ya todo se torna oscuro, cuando ya uno ve que la situación uno está entre la espada y la pared, empieza a tomar acciones humanas. Y por último consulta al Señor, ¿verdad? Sí. Se acuerda del Sí. Señor. Y esta escena, compañeros, me trae a la mente el famoso Titanic. Muy famoso, ¿verdad? Esa película, yo sé que usted lo identifica perfectamente. Aproximadamente 700 personas fueron salvas. Lograron salir de ese gran barco que, según se menciona en la historia, ni Dios lo podía hundir. Y vemos lo que sucedió. Sin embargo, estas 700 personas están presenciando cómo el barco se va hundiendo. Y me imagino que hay gritos, pero ellos están en unas barcas más pequeñas, es decir, en unos botes con la noche, con el frío, y no podían hacer nada. A diferencia del Titanic, que es algo similar de un hundimiento, vemos que aquí están en una situación los discípulos y vemos que de pronto el Señor se va acercando a ellos en el mar, porque el Señor está mostrando acá su divinidad también, camina sobre el mar, pero los discípulos no miran con claridad porque es en la noche y dice, es un fantasma. Y me llama la atención como el Señor les dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y aquí quiero hablar otro puntito, porque aquí Jesús está pasando y realmente Jesús les habla y les dice, no temáis, yo soy. Entonces también Jesús en esta ocasión, y lo vamos a ver más adelante, vemos que a diferencia de aquellos 700 que están en el bote, no podían hacer nada por los que se estaban hundiendo, no tenían lugar donde podían estar con ellos, y al final presencian aquellas 700 personas aproximadamente cómo se hunde el barco. A diferencia de eso, notamos que Jesús pasa por ahí. Pero el miedo, puedan imaginarse ustedes el miedo, Se apodera. no sé cómo ustedes visualizan tanto la película que la sabemos, y ahora bíblicamente encontramos que los vientos les era contrario. Habían 4 pescadores expertos y no era una tormenta normal, era algo pero fuera de serie, y que el miedo se apoderó de ellos. Hablemos un poco acerca del miedo. ¿Por qué el miedo ante los problemas? Sí, es normal, ¿verdad? Hasta cierto punto el temor ante las dificultades de la vida. El ser humano pues reacciona de esa manera. Pero ahora nosotros que somos cristianos, que conocemos al Señor, tenemos ese valor, ¿verdad? Esa convicción de que Dios está con nosotros. Pero como en nuestra vida, ¿verdad? A veces luchamos con esa vieja naturaleza, nos domina el temor. Y fue lo que precisamente pasó con los discípulos, ¿verdad? Ellos eran expertos, ellos habían experimentado otras tormentas, ¿verdad? No era la primera, pero ha de haber sido muy grande, ¿verdad? Para que ellos pudieran tener tanto temor. Y en una cultura, ¿verdad? En donde la cultura griega y la cultura romana que hablábamos con el doctor, donde se creía tanto el Señor libera gente poseída, espíritus y todo. Ven a Jesús ahí como un fantasma, ¿verdad? Más todavía se apodera del temor de ellos. Sin embargo, tenemos que tener presente que como cristianos, el Señor, aunque no esté con nosotros físicamente, Él está ahí. Ahora, en medio del temor hay unos que son valientes. Y aquí quiero también rescatar el episodio que es el mismo milagro, pero Mateo lo amplía. Y ese detalle es un gran detalle.
Porque cuando Jesús les dice, hey, muchachos, no teman, yo soy. Entonces Pedro le dice, va, si tú eres, Señor, haz que yo camine sobre el mar, sobre el agua. Y de los 12, solamente él tuvo la valentía. Fíjense que valiente no es ausencia de temor. Valentía es caminar aún en medio del temor. Y es lo que hizo Pedro. Se dio el lujo de caminar, aunque sean unos pasos, ¿va ustedes? Pero como que después la calculó bien. Empezó a poner la mirada en las olas que estaban, me imagino yo, bastante fuertes, me imagino yo, que doblegó su fe. Y entonces cuando va caminando, claro, Pedro, su temperamento es que era impulsivo, ¿va? Después pensaba, pero ya montaba en el macho, o avanzaba o regresaba, pero la cuestión es que en medio del mar ya se había montado en el macho, pero ahí es donde los brazos del Señor, ¿va? No lo abandona Pedro. Ese detalle, ¿qué les enseña a ustedes de Pedro especialmente? Yo creo que es una cualidad buena de Pedro, ¿verdad? Esa confianza, esa convicción que tiene en ese momento. Los otros discípulos pues se aferraron, me imagino, a la barca y dijeron, yo no me muevo de aquí, aquí estoy bien, aquí no me voy a caer al mar. Correcto. Sin embargo, Pedro ve a Jesús, se da cuenta de que es Jesús y le dice, si tú eres Jesús, manda a que yo camine, ¿verdad? Y tiene esa fe que sobrepasa todo el panorama, ¿verdad? Sí. Era como el líder también de los... ¿Sí? Pedro es siempre el impulsivo, el que está al frente de todos los discípulos. Pero algo que animó a todos, creo yo, según el pasaje, cuando Jesús menciona uno de los nombres del Señor, dice, yo soy, tengan ánimo, yo soy. Él menciona el yo soy. El Elohim, ¿verdad? Uno de los nombres del Señor que se menciona cuando Él crea todas las cosas. Y yo creo que eso, Pedro era alguien que los demás no se animaron, ¿verdad? Claro. Porque no querían arriesgarse a morir, a pesar de que puedan nadar. Ellos estaban agarrados en entre ellos, ¿va? Y a pesar de que ellos eran expertos nadadores, también muchos nadadores expertos se han ahogado. Sí, claro. Entonces, pero Pedro, al escuchar el nombre de él recuerda de que es el nombre de yo soy, el que Jesús es Dios mismo, es el único, no puede ser otra persona. A pesar del caos que puede haber, como lo dice en Génesis, ¿verdad? Que en el principio dice que la tierra estaba desordenada y vacía, dice. Y el Señor puso orden. Entonces Pedro pensó en esa escena, ¿verdad? De ese nombre del Señor, que Él puede ordenar todo esto. Y voy. Y al final, pues se dio el lujo de caminar y sentir los brazos de su Salvador, porque al final se empezó a hundir. Entonces yo creo que nos pasa eso, que puede ser que venimos de un campamento, de un avivamiento, uno está en la iglesia y de pronto está uno lleno de fe, pero cuando viene el problema y la dificultad empezamos a hundirnos. Pero lo que sí me llama la atención, y nos vamos al corte con esto, es que los brazos del Salvador lo vamos a sentir. Cada vez que pasamos una prueba, Dios diciéndonos, aquí estoy, yo soy, no tengan miedo, no tengan temor, porque aquí estoy yo, el que soluciona el problema, el que tiene todo bajo control, el que permite, y que si permite ciertas circunstancias es porque quiere trabajar en nuestra vida, en nuestro carácter, pero que vamos a sentir los brazos del Salvador como lo pudo sentir el apóstol Pedro. Así que quédese con nosotros porque vamos a analizar cuando ya Jesús llega a la barca y es entonces cuando las cosas empiezan a cambiar. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Ciertamente la vida del cristiano está llena de dificultades, de situaciones desafortunadas, problemas que aquejan a nuestra vida, enfermedades, problemas familiares, problemas económicos. Mas Dios nunca se aparta de nuestro camino. Dios nunca se aparta de nosotros. Es el propósito de Él que nosotros confiemos en su palabra, que nosotros le presentemos estas situaciones y descansemos en Él. A veces nos encontramos en la oscuridad, en la tormenta, en medio de una gran tempestad, sin esperanza, sin luz, así como se encontraban los discípulos en la barca en medio del mar de Galilea. Sin embargo, Dios espera que nuestra confianza en Él, nuestra convicción, nuestra fe sea mayor que nuestro miedo.
Y hay algo importante, un versículo bonito que quiero compartirles de Isaías 43, versículo 2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Confiemos en el Señor en cada momento de nuestra vida. Cuando pasemos por situaciones difíciles, tengamos la convicción, la certeza de que Él es quien guía nuestro camino, que es Él quien conoce nuestra vida y quien nos guiará hacia la victoria. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos examinando el quinto tema de los 7 milagros de Jesús narrado en el Evangelio de Juan. Ya con nosotros el pastor Manuel Coronado y el doctor Oscar. Qué gusto tenerlos por acá. En este segmento queremos hablar acerca del milagro propiamente de Jesús. Y fueron 2. Número 1, Jesús caminó sobre el mar de Galilea. Porque claro, le dijo a sus discípulos, vayan, adelántense, yo despido a la gente. Y luego dice la Biblia que se fue a orar. La cuestión aquí es cómo Jesús iba a hacerle, porque no había un bote, me imagino. Puede ser que sí, puede ser que no. No hay detalles sobre eso. La cuestión es que Jesús les dice, vayan adelante. Y el primer milagro es que Jesús camina sobre las aguas y luego cuando entra en la barca y manda a callar los vientos y entonces hay bonanza en su momento. Pero platiquemos acerca de ello, acerca del milagro, de cómo es posible de que Jesús camina sobre el mar y no se hunda. Y también Pedro. Porque a la orden del Señor, pues él obedece a la palabra y el que lo sostuvo mientras él se mantuvo confiando en esa palabra, no se hunde. Pero luego el miedo y la falta de fe, porque Jesús le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Sí, lo que nosotros llamamos milagros para el Señor no son milagros porque realmente Él hace y Él quita las leyes. Por ejemplo, en este caso colocó una ley para la tierra que es la ley de la gravedad. Para Él es normal quitar esa ley y caminar sobre la verdad. Para nosotros es un milagro, ¿verdad? Porque nosotros vivimos bajo las leyes que gobiernan esta tierra. Entonces, los milagros los veo yo como señales, ¿verdad? Que el Señor ha puesto. Sí. Y las señales son, cuando uno mira señales, ¿qué es lo que está viendo? Digamos, cuando uno va por la carretera, 60 kilómetros. Es una señal que nos está diciendo, a esa velocidad tienen que ir. Y los milagros que el Señor permitía, Él hizo, era para señalar de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, hoy en día la gente lo que quiere son los milagros, pero no quieren al Dios de los milagros. Correcto. Yo quiero lo que tú das, pero no te quiero a ti, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en la actualidad. Dios quiera, ¿verdad?, que nosotros podamos querer al Señor, ¿verdad? No solamente lo que Él nos puede dar, Él es capaz de controlar la naturaleza misma, si es necesario, cualquier cosa para obrar a favor de nosotros. Pero lo que Él quiere realmente es que le reconozcamos, como dice ahí el texto, ¿verdad? Que ellos dijeron, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. O sea que Él puede irrumpir en las leyes naturales que Él mismo creó en su soberanía. Sí, por supuesto. Dios no se rige por las leyes naturales, ¿verdad? Él está por encima de eso y todo su actuar. Y en su cuerpo glorificado, recordarán ustedes que cuando se presentó con pruebas indubitables durante 40 días, mientras sus discípulos están encerraditos por el miedo, de pronto el Señor se aparece sin tocar la puerta, ¿verdad? O sea, como que también esa parte que estamos hablando, Él irrumpe en su momento las leyes naturales y la materia, en este caso paredes, no hay forma de que lo sujeten, ¿verdad? Y Él entra de una vez ya en un cuerpo glorificado, porque Él había resucitado. Pero mientras estaba en el cuerpo físico, en la semejanza de hombre, como lo menciona Pablo en Filipenses capítulo 2, sabemos de que Él no usó, y esta es una cosa que confunden, hermano Manuel, que me gustaría que es tu opinión, porque ¿por qué el Señor no utilizó en su ministerio a favor de Él, digamos egoístamente, los poderes? De hecho hay un libro que menciona que Jesús hacía milagros, ¿va? Que de niño hacía palomitas de barro y con su poder divino pues tocaba y las
esas palomitas de barro pues cobraban vida, ¿va? Pero eso no está en la Biblia. Pero es interesante que él se sujetó en su humanidad y otras veces también actuó en su naturaleza divina. Sí, normalmente cuando el Señor obraba un milagro, hablábamos también con el doctor, que siempre nos pide algo que hacer. En este caso, el milagro, él lo está, digamos, irrumpiendo lo que decías, ¿verdad? En las leyes de esta tierra y camina sobre las aguas, ¿verdad? Sí. Ahí no habían piedras, ¿verdad? Nada que decirle, aquí están las piedras, ¿dónde están las piedras para caminar? No, ahí no había nada. Ahí no había absolutamente nada. Pero cuando Dios obra un milagro, siempre requiere un movimiento de nosotros como hijos de Dios. Y en este caso le dice Pedro, ¿verdad? Si eres el hijo de Dios, manda que yo lo camine probó, también. Entonces él, ven, dice. Claro. Y cuando él, por ejemplo, estaba oyendo hoy el Evangelio según San Marcos, cuando sana a un sordo mudo, él introduce sus dedos en los oídos y escupe en la tierra, porque esto era como un quebrantamiento de la ley según la interpretación de los escribas y los fariseos, porque eso era trabajo en el día de reposo. Y Jesús viene y hace lodo con eso y lo pone en los ojos de el ciego y da un grito también, ¿verdad? Y al otro ciego que también le da sanidad le dice, ve al estanque de Siloé y lávate, ¿verdad? Siempre está dando una orden para que nosotros hagamos. Entonces yo creo que la palabra del Señor hay que obedecerla. Exacto. Pero a veces hay cosas que Dios nos pide y dudamos. A veces proyectos financieros. Esto puede ser en una forma de una iglesia, puede ser a nivel familiar o personal. Y el límite está aquí, en la mente. El límite está en nuestra poca fe. O es que dame un trabajo y esperamos en la hamaca. Entonces yo creo que también hay que accionar. Yo creo que aquí es un asunto de confiar en lo que Dios puede hacer, pero también necesitamos nosotros actuar, o sea, orando y con el mazo dando, decían en un momento en la iglesia. Entonces creo que aquí hay un milagro, y el otro milagro que queremos mencionar así rápidamente por factor tiempo es que cuando está en la barca manda a callar los vientos y de pronto el mar obedece a la voz del Señor y la naturaleza está sujeto a eso. Bien curioso, porque cuando en Lucas 5 Pedro no pesca nada en ese mismo mar y el Señor le dice, boga mar adentro, echa la red, ahí vas a encontrar peces. Como que los peces obedecieron la orden del Señor porque se juntaron en un solo lugar, era de día. Ese es otro milagro también. Pero ¿qué tal les parece esta cuestión de que los fenómenos naturales, a la voz de su Señor, de pronto bonanza en la barca? Sí, es parte de lo que mencionábamos anteriormente, que si nosotros intentamos explicar los hechos, las manifestaciones de Dios con lógica, solo con lógica, no vamos a poder, porque Dios está por encima de la lógica, está por encima de las leyes. Y esta es una demostración de cómo los fenómenos naturales, ¿verdad? Los animales, las plantas, todo está a la orden de la palabra de Dios. Sí, ahora, doctor Oscar, aprovechando su profesión, ¿usted cree en los milagros y los ha visto en su profesión? Digo esto porque nosotros no trabajamos el campo de la medicina, pero yo he escuchado testimonios y lo he visto también por experiencias en una ocasión, de que Dios hace el milagro, porque hay algunos que dicen, no, el médico se equivocó, hizo mal la radiografía, no hizo bien el chequeo. Entonces como que hay médicos que se aferran a no creer en el milagro cuando lo tienen tan evidente. Entonces le pregunto, en su campo, digamos, ¿sí se dan los milagros? Por supuesto, todos los días. Exacto. Todos los días se dan los milagros. Lo que pasa es que quien no quiere ver el milagro no lo va a ver. Y como decimos el viejo refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En tu caso, ¿qué pensás con relación cuando Jesús con la orden manda al viento a callar y dice que de pronto hubo bonanza? Sí, hablábamos también fuera del aire, ¿verdad? Ajá. Que en la cultura griega y en la cultura romana se hablaban de dos dioses, ¿verdad? El dios Poseidón, ¿verdad? Que era el dios de la mitología griega. Ajá. Y de la cultura romana era el dios Neptuno, ¿verdad? Que ellos
decían, ellos son capaces, ¿verdad?, de controlar. Pero en este caso aparece Jesucristo y Él dice, incluso cuando Él empieza su ministerio, habla acerca de que Él es el Mesías y que Él ha venido a establecer el reino de Dios, pero nadie le quería creer. O sea, tenían duda de que Él era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, porque hasta Él perdonaba los pecados. Pero en este caso se dan cuenta que el único que puede controlar todo eso, porque Él dice, vuelvo otra vez al nombre del Señor, yo soy, el único que puede ordenar todas las cosas, el caos de nuestra vida, es Él. ¿Verdad? Sí, correcto. Es Él. Entonces, los problemas que tenemos, amados hermanos, el Señor está allí, nos está probando, pero no es que estemos desapercibidos de lo que Él puede hacer o el cuidado de nosotros. La palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hallé mi lugar, el lugar en donde Dios me quiere usar y sus planes y sus sueños realizar. Encontré mi lugar, precioso lugar. Tanto vagué y desmayé, pero nunca olvidé las promesas en el Manre. Perseveré hasta encontrar mi herencia, mi Hebrón, el lugar en donde puedo florecer. Una piedra escogida, como la luna que brilla con la luz de tu sol, es el reflejo de tu sincero corazón, que no tiene sombra de variación. Una piedra escogida en tus manos yo soy. Lucharé con las fuerzas de Caleb. Siendo joven y aún viejo, no menguó su fe. La confianza en el Dios vivo no quitaré. Una piedra escogida, como la luna que brilla con la luz de tu sol, es el reflejo de tu sincero corazón, que no tiene sombra de variación. Una piedra escogida en tus manos, una piedra escogida, como la luna que brilla con la luz de tu sol, es el reflejo de tu
sincero corazón que no tiene sombra de variación. Una piedra escogida en tus manos yo soy. En tus manos yo soy. Dios los bendiga. Estamos en el último segmento de Punto de Reflexión y se nos vienen las conclusiones de este quinto milagro. Jesús calma la tempestad. De esa serie que estamos trabajando, los 7 milagros de Jesús en el Evangelio de Juan. Aquí quiero comenzar con hermano Manuel Coronado. ¿Cuál sería tu punto de reflexión final sobre este milagro de Jesús? No importan las tormentas de la vida. Como seres humanos, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido el mundo. Entonces, mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, vamos a estar sujetos a sufrimiento, al dolor, al deterioro, ¿verdad? Sí. De nuestro cuerpo. Pero saber de que Jesús ha prometido que en medio de este caminar, en este desierto de la vida, Él promete estar con nosotros. Y también al final, ¿verdad? De nuestra existencia, ya sea que Él venga por nosotros, promete también darnos un cuerpo nuevo, glorificado, como lo tuvo Él en la resurrección. Muy bien. ¿Su punto de reflexión final, doctor? Bueno, me gustaría mencionar que los milagros nunca ocurren cerca de la orilla, como en este caso. Los milagros nunca ocurren cuando nos sentimos seguros, cuando podemos escapar del problema fácilmente, cuando sabemos que hay un plan B. No, los milagros ocurren cuando estamos en medio del mar. Exacto. Cuando la única opción que tenemos es confiar en el Señor y es precisamente lo que Él quiere que nosotros hagamos. Exacto. Hay un bonito versículo que quiero mencionar y es Isaías 41:10 que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De mi justicia, gloria a Dios. Mi punto de reflexión final es que el tiempo de los milagros no ha pasado. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, hablando de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Él es el Dios de toda la creación. De la nada hizo todo lo que hizo. Él participó de la creación, de la esencia de la divinidad. Es nuestro Salvador, nuestro Cordero inmolado que resucitó, está a la diestra de Dios. Y de allá Él regresará en gloria. Y mientras eso suceda, estamos en este cuerpo mortal, como dijo mi hermano, un cuerpo que se va deteriorando, sujeto a muchas situaciones, pero hay algo que no debemos de olvidar y creo que cerramos con este programa de esta manera. La presencia de Dios siempre estará con nosotros. Amén. Y Moisés le dijo al Señor, está bien, yo voy a llevar este pueblo al desierto, pero una cosa te pido, ¿verdad? Que tu presencia vaya con nosotros. Yo creo que esa es la clave. No hundirnos como de pronto Pedro, claro, no podemos achacarle eso porque si nosotros estuviéramos en la situación de él, pues ni el primer paso hubiéramos dado, nos hubiéramos aferrado así como en la barca como los demás, ¿verdad? Así que es plausible lo de Pedro también y pudo sentir los brazos del Señor, aunque recibió una regañadita, ¿verdad? Pero fue el que se animó y el que pudo haber dicho, si yo caminé sobre el mar, va unos pasitos. Los otros posiblemente sí, pero te hundiste, ¿va? Lo que son el bullying, ¿va? Pero no, ¿quién le va a quitar a Pedro o en ese momento la experiencia que caminó sobre el mar por orden del Señor? Entonces, sigamos confiando en el Señor porque su presencia está con nosotros. Un saludo final para la audiencia. Sí, gracias siempre por estar pendientes de su programa y la palabra del Señor nos desafía a nosotros que podamos profundizar en el conocimiento del Hijo de Dios. Sí, es un gusto siempre compartir con dos grandes pastores, es una verdadera oportunidad. Un saludo para todos aquellos que nos sintonizan, siempre que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Amén. Y así, de esta manera nos vamos. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por aceptar la invitación. Si así Dios nos permite, nos vamos a encontrar en otro punto de reflexión. Hasta luego. Punto de reflexión.
Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.